Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la violencia que se da en Chile y particularmente sobre ciertos resultados que salieron en la encuesta Academ, que yo sé que como encuestas usualmente estos números no son muy asertivos, pero como siempre digo, nos permite marcar tendencias. Y además, digamos que por sentido común estos resultados tienen sentido, por eso yo siempre digo que si a usted le da un poco de sentido los resultados que está viendo en una encuesta, tome eso en consideración, porque usualmente cuando un país se radicaliza y aumenta la violencia, hay sectores de la población que se vuelven más violentos, pero el grueso de la población aumenta el rechazo a la violencia y ocurre una serie de situaciones posibles y que vamos a ver a continuación. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Agustín Nasal, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario mensual, todos los meses, al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho. Si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte voluntario mensual o un aporte voluntario único por Flow, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado para que ustedes puedan decidir hacer un aporte voluntario único o un aporte voluntario mensual. Habiendo dicho eso, ¿qué es el resultado que salió? Y yo diría que, como lo digo siempre con la Academ y las encuestas chilenas y las encuestas en general, tomen el número exacto con cierta precaución, noten la tendencia. Yo siempre digo eso, noten un poco la tendencia en que van las cosas, porque eso lo indica, el número exacto no sabemos si es así. Puede que sea ese número, tal vez, puede que sea más, puede que sea menos, pero justamente marca una tendencia, un aumento al rechazo a la violencia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que justamente la encuesta Academ decía que el 72% de la población, insisto, el número cuestionable, pero nota una tendencia y me da sentido que sea así, está de acuerdo con que se tenga mano dura a quienes inciten o apliquen la violencia. Y vamos a leer un poco los resultados que están aquí de manera bastante rápida para que tengamos una idea de qué es lo que dice esta encuesta y después lo vamos a comentar. La encuesta Academ correspondiente a la cuarta semana de noviembre arrojó que el 68% cree que el nivel de violencia ha aumentado en las protestas desde el 18 de octubre, mientras que 22% opina que se han mantenido igual y 8% dice que ha disminuido. Frente a las percepciones del control de orden público, 72% dijo estar de acuerdo con que se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen la violencia durante las manifestaciones. Yo me preguntaría a qué se refieren con incitar a la violencia, pero eso no lo vamos a cuestionar en este momento. Y 60% dice que Carabineros no tiene las herramientas suficientes para realizar las labores de orden. Además, 59% apoya que los militares puedan proteger infraestructura crítica para el funcionamiento de la ciudad sin necesidad de declarar estado de emergencia, tal como propuso un proyecto de ley enviado por el gobierno. En tanto, 41% está de acuerdo con que se vuelva a decretar un estado de emergencia para que los militares salgan a la calle y tomen el resguardo público, aunque la desaprobación a este ítem es mayor con un 56%. Con respecto al uso de la fuerza de carabineros, 58% cree que fue excesiva y abusaron de su poder, 18% opinó que ha sido proporcional dada la violencia en las calles y 18% que la fuerza ha sido blanda con los violentistas. Es interesante porque se dice que no hay suficientes herramientas y que hay que suprimir lo que es la violencia, pero a la vez se dice que ya el trato que ha hecho la policía, la mayoría, al menos de acuerdo a esta encuesta, mostraría que la mayoría también cree que se han excedido justamente en sus facultades. Hay una mezcla de factores. Pero ¿por qué esto es interesante? Porque esto se mezcla con justamente otros resultados más recientes que nos muestran que la población cree que en marzo y en abril, un 86%, insisto, números exactos cuestionables, pero muestra una tendencia, una mayoría importante, una cantidad bastante alta de la población, cree que va a aumentar la violencia de manera sustancial en marzo y en abril. Cosa que yo también creo y me parece razonable con todos los anuncios que ha habido de que van a quemar cosas, de que van a haber marchas todas las semanas, una serie de actos violentos que justamente van a ocurrir. Y eso muestra también por qué debería haber bajado, y eso muestra también la encuesta Academ, que nuevamente insisto, números exactos cuestionables, pero tal vez muestra una tendencia de que ha caído justamente el apoyo a las manifestaciones en Chile por los actos violentos que implican estas. Y de acuerdo a esto, un 56% de la población, de acuerdo a esta encuesta, está de acuerdo con que continúen las marchas y las protestas, es decir, es una mayoría, pero ha ido disminuyendo considerablemente al apoyo bastante alto que tenía cuando esto comenzó en octubre. Y ahí progresivamente ha ido bajando particularmente por los actos de violencia. Pero ¿qué me parece interesante de esta situación? Que la percepción justamente, y algunos están diciendo que por eso ahora mediáticamente se ha aprovechado esta situación, por eso también en su momento estuvo aumentando el rechazo, porque se asociaba la posición del rechazo con algo más pacífico. Podríamos decir que los actos violentos se asociaban más a la izquierda, porque bueno, por percepción natural parece ser así. Pero ahora también un sector de la población está pasando a apoyar de nuevo la prueba porque están en los medios tratando de hacer la conexión con que también la derecha es justamente aquellos que están violentos.
particularmente por los hechos que ocurrieron hace algunos días en escuela militar, donde insisto que sí hubo actos de violencia y particularmente hubo actuaciones violentas de un pequeño grupo, pero son simplemente cosas minoritarias dentro de la derecha. Tomando en cuenta que en la izquierda hay muchos más grupos violentos que los que hay en la derecha, es una proporción mucho más baja, pero de todas maneras mediáticamente se intenta hacer esta equivalencia. Y como al final, lo más importante, más allá de los actos que ocurren en la realidad, es la percepción que estos tienen sobre la población, y por eso los medios son tan importantes, se empieza a generar esta dicotomía de que hay grupos violentos en la izquierda y en la derecha, como si fuera justamente algo proporcional. Y de esa manera se empieza a tratar de hacer la imagen, y la izquierda ha tratado mucho de promocionar justamente esos actos violentos puntuales, bastante bajos, pero existentes dentro de la derecha, para poder empezar a hacer esta imagen mediática, que aunque no se ajuste necesariamente a la realidad, se empieza a hacer, de que hay fuerzas equivalentes entre los dos lados, que ambos lados son violentos, y de esa manera aquellos que son indecisos más en el centro, que se están yendo al rechazo por el tema de la violencia, ya no se empiecen a mover hacia el rechazo, sino que se queden en una posición intermedia y probablemente hacia el apruebo, porque notan que hay violencia en ambos sectores, que es un tema que se van a aprovechar, y por eso yo creo que mediáticamente no se puede justamente tener grupos que hagan este tipo de cosas si no hay un control mediático importante, por una razón muy simple. La percepción muchas veces es más importante que la realidad, y lo que esto termina generando es básicamente una combustible básicamente fácil para que los medios tradicionales hagan como que el rechazo es una situación violenta. Que insisto que hay grupos violentos que justamente son minoritarios, que hacen un daño, pero es un tema menor, pero que los medios van a aprovechar. Pero más allá de eso, esto nos muestra un poco una percepción que va a tener consecuencias a futuro. Porque muchos hablan, y entiendo por los ánimos caldeados que hay actualmente en Chile, como que esto fuera a terminar básicamente en una revolución estilo cubana o venezolana, y empiezan a pensar que esa es la situación que va a ocurrir. Pero en realidad no están las condiciones para eso, y estamos lejos de estar en esa situación, bastante lejos, y a lo que nos estamos acercando más, que no es bueno, pero es básicamente el camino que estamos siguiendo, es a lo que ocurrió en Argentina previo a la llegada de Perón. Porque básicamente se están repitiendo numerosas variables. Hay básicamente justamente una situación de descontento por distintas razones. Hay grupos radicales que empiezan a surgir en la izquierda que generan desastres y caos. También empiezan a surgir ciertos grupos en la derecha, más bien no diría paramilitares porque no les da para ellos, sino que con tendencias un poco más violentas, pero que son muy minoritarios, pero que mediáticamente se les muestra como si fueran equivalentes porque conviene mediáticamente a la izquierda hacer eso. Y empieza a generarse una percepción, sea justa a la realidad o no, de las personas de la población común y corriente, de que hay grupos polarizados tanto en la izquierda como en la derecha que están haciendo desorden. Entonces empiezan a salir estos datos que me parece que son lógicos con esa percepción de que hay la gente, de muchas personas que tal vez son más moderadas y empiezan a rechazar la violencia, sea que estén por el rechazo o por el apruebo, y empiezan a querer justamente que se suprima a estos grupos violentos. Y primero quiero dejar claro que los grupos violentos de izquierda como derecha no tienen la capacidad necesariamente de tomarse el poder. Los de derecha porque son muy pocos y es prácticamente inexistente. Y están con suerte en gran parte en Santiago y más allá de eso no hay. Y no se equiparan ni siquiera a lo que había presente en la década de los 70 con una situación como Patria y Libertad. Entonces no está en la misma situación, lejos de estar en eso. Y la izquierda, a pesar de todos los desastres que está causando, no tiene el nivel de organización, ni tampoco la conformación de grupos guerrilleros, ni de grupos paramilitares que tenían también en la década de los 60 y de los 70. Ahora sí, hay caos, hay desorden, hay destrucción, pero eso no implica necesariamente que se vayan a tomar el poder. Por ejemplo, lo que ocurrió en Francia con los chalecos amarillos fue sustancialmente, en algunos casos más violento que lo que está ocurriendo aquí en algunos momentos, y eventualmente no se tomaron el poder, hicieron algunas reformas y cambios, pero después parcialmente se estabilizó la situación. Y lo que ocurrió en Argentina, que es muy similar a lo que ocurrió aquí, es que, incluso con más violencia en ese país, es que la gente empezó a buscar una alternativa, y se instaló un discurso en Argentina, que pueden escuchar un poco parecido, de que se necesitaba algo distinto de la izquierda y de la derecha. Algo que no sea ni de izquierda ni de derecha. Probablemente les sonará conocido si ustedes están en Chile. Y eso se justificaba también con la violencia, porque decían, miren, hay grupos violentos de izquierda y grupos violentos de derecha, hay que buscar algo distinto. Entonces, ¿qué es lo que termina causando eso? No está la conformación territorial para que se tome el poder la izquierda de ninguna manera, la izquierda radical. Tampoco la derecha puede hacer algo por el estilo. Pero sí está todo preparado, y parece haber indicios de algo así, para que surja justamente el caudillo. Aquel que va a ser el líder ni de izquierda ni de derecha, que va a llegar con algún pensamiento particular. En Argentina fue el caso de Perón,
que él básicamente tenía una inspiración bastante fascista del gobierno de Mussolini, y llegó con esta idea y purgó finalmente a los que eran de izquierda y de derecha que lo cuestionaban, y básicamente se tomó el poder, generó un culto a la personalidad, adoctrinamiento personalista, y ha tenido efectos hasta la actualidad en Argentina. Y en Chile noto que está justamente el terreno fértil para algo similar. La izquierda no se va a poder tomar el poder, pero como está viendo justamente una petición por la percepción de la población de que se elimine la violencia, que ahora se está percibiendo en parte por los medios como también algo de la derecha, probablemente lo que va a llegar a futuro va a ser un personaje, y a usted se le ocurrirá el nombre de quien cumple estas condiciones, que va a decir que no es de izquierda ni de derecha, va a criticar a ambos sectores. Probablemente va a tomar políticas de un poco de un lado y un poco de otro, y va a prometer acabar con los radicalismos de ambos lados. Va a ser una persona carismática, un poco personalista, y que justamente lo que probablemente va a hacer es, no quiero decir purgar o exterminar, pero se va a encargar de eliminar sustancialmente a los grupos de izquierda y derecha que estén haciendo desorden en las calles, con un apoyo de sectores de la derecha tradicional y probablemente también de la centroizquierda, que ya, vamos a ver una noticia pronto, está exigiéndole incluso al gobierno que imponga orden, incluso más de lo que está pidiendo Chile Vamos. A veces parece que la centroizquierda está más desesperada para que se haga cierto orden que la centroderecha, es una cosa interesante. Y lo que ocurra probablemente es que va a llegar justamente este personaje personalista, que puede ser alguien con ideas de izquierda o de derecha, que yo creo que va a generar una marca ideológica que va a durar por décadas en Chile. Y lo que va a ser eliminar a estos grupos violentos, de la misma manera que en Chile se eliminaron los grupos violentos que eran neonazis en los años 2000. Para aquellos que lo recuerden, en los años 2000 había enfrentamientos callejeros potentes a lo largo de Chile entre grupos neonazis y antifa. Y a los neonazis justamente después se les eliminó por completo, muchos llevaron décadas en cárcel, se les puso de condena. Y eso se eliminó fácilmente por la policía, porque en Chile no es que no se pueda controlar la situación, es que no hay la voluntad de hacerlo. Entonces cuando llegue este líder más populista, este personalista, que puede ser bueno o malo dependiendo de lo que haga políticamente, va probablemente a dar como ejemplo y agarrará a los personajes emblemáticos de la derecha que se les vea como violentos y de la izquierda que se les vea como violentos, y los va a meter a la cárcel y se van a purgar por completo. Y de esa manera justamente se va a mostrar como aquel que eliminó los radicalismos de ambos lados, como una persona pragmática, no sé si de centro, pero que toma lo mejor de ambos sectores. Y probablemente después se genera una cierta clase de ideología, no quiero decir, pero una ideología entre comillas asociada a esa persona, de la misma manera que existe el peronismo, y que tendrá variables más a la izquierda y más a la derecha dependiendo de quienes conformen su gobierno. Y ahora justamente eso puede ser bueno o malo dependiendo de las políticas que haga. Este personaje podría ser un Bolsonaro, un Trump, o podría ser un Perón también. Es difícil saberlo. Y aquellos que entran más en esta categoría, para que se hagan una idea, son dos personajes posibles, que son Franco Parisi o el caso de Daniel Jadwe. Ambos podrían entrar en esta categoría de el líder personalista que puede irse más a la derecha o a la izquierda imponiendo una ideología. Pero de todas maneras, si ellos no llegan al poder, cualquiera de los gobiernos que sucedan al actual probablemente también van a eliminar por completo la violencia. Si la izquierda dura llegara al poder, ocurriría lo que ocurre siempre, que la izquierda dura purga a aquellos grupos violentistas de izquierda callejera que los ayudaron a llegar al poder y los exterminan por completo. Históricamente siempre lo han hecho. Si llega probablemente alguien como José Antonio Kast, también sería exactamente lo mismo con grupos de izquierda y de derecha, para decir justamente que se restablece el orden. En el caso de alguien como Franco Parisi, lo mismo, porque decir que de esa manera se eliminan los grupos violentistas de izquierda y derecha. Los únicos que podrían hacer que esta situación continúe en incertidumbre y hubiera problemas continuos es alguien como Joaquín Lavín, que sería una continuación similar al gobierno de Sebastián Piñera, y de cierta manera tal vez algunos personajes de la centroizquierda, aunque eso es dudoso porque generalmente cuando ellos llegan al poder se atreven a hacer estos actos de violencia más fuerte con el Estado y los medios de comunicación no los cuestionan demasiado. Entonces posiblemente ellos también. Pero con esta situación solo continuaría con Joaquín Lavín, pero sea como sea, en el siguiente gobierno, llegue antes o después, porque es posible que hasta llegue algún momento en que Piñera tenga que renunciar, o tal vez se llamen a elecciones anticipadas, lo veo dudoso, pero es una posibilidad. Sea como sea, probablemente como hay un apoyo que cada vez va a ir aumentando a la supresión de la violencia por ambos sectores y una incertidumbre más alta, va a surgir personajes que van a exterminar esta violencia, y tanto la gente de izquierda como derecha que se encargue de hacerla en estos momentos, aunque tal vez goce de popularidad momentánea en sus respectivos sectores, serán probablemente usados como ejemplos a futuro por algún gobierno para aumentar su popularidad y mostrar que están haciendo lo necesario para restablecer el orden, que se vuelve una temática importante para la población. Tomen eso en cuenta, y por eso yo les digo, las condiciones no están para Venezuela ni para Cuba, pero sí están muy similares para que lleguemos a un sistema similar al que tienen los argentinos, que no es el fin del mundo, pero
digamos que no es muy positivo que digamos.